Muchas gracias, esto es desde el Congreso, esta es la emisión número 86 y en esta ocasión vamos a hablar de un tema cuyo solo enunciado, cuya sola alusión al nombre de un poblado ya nos dice exactamente de qué se trata. Hay palabras en la lengua histórica de los mexicanos que se expresan por sí solas y que dicen más que el simple locativo al que se están refiriendo. Así cuando decimos la palabra Huitzilac, ya sabemos de qué estamos hablando, como también sabemos de qué estamos hablando cuando decimos la palabra Tlatelolco. Y en el futuro, nosotros, y seguramente quienes lean la historia o esta versión de la historia, también podrán entender claramente qué se dice cuando se dice Tlatlaya. Usted sabe que el año pasado, casi en un aniversario que ya se va a cumplir el próximo mes, hubo un enfrentamiento entre un grupo aparentemente de secuestradores contra una patrulla militar y el resultado fue que los secuestradores terminaron muertos todos. Ahí hubo varias versiones y para comentar las versiones de lo que ahí ocurrió y para analizar qué fue lo que sucedió, hoy tengo el gusto de conversar con los señores diputados Carlos Angulo Parra del Partido Acción Nacional y Roberto López Suárez del Partido de la Revolución Democrática. Empiezo con el Partido Acción Nacional por la fecha de su registro, no por ninguna cuestión alfabética, aunque acción va antes que revolución. Pero bueno, empezamos con el señor diputado Angulo y le pido que me dé su impresión de todo esto que ocurrió en Tlatlaya, la evolución de las investigaciones, el origen de los hechos, la naturaleza de lo que todo mundo considera hubo ahí, violaciones graves a los derechos humanos. Sí, con todo gusto, Rafael. Bueno, pues el ejército mexicano involucrado de nueva cuenta en un hecho lamentable de lesa humanidad, se le ha catalogado por la violación flagrante de los derechos humanos cometidos en Tlatlaya, en donde empieza con un enfrentamiento aparente, no sabemos de qué índole ni de qué magnitud fue el enfrentamiento, inclusive no se puede asegurar si hubo un gran enfrentamiento o un leve enfrentamiento, en la naturaleza del enfrentamiento con claridad. El caso es de que lo que sí se ha venido estableciendo es de que antes, durante o después del enfrentamiento hubo ejecuciones, prácticamente un fusilamiento, de acuerdo con muchas de las pruebas que se han venido estableciendo y desahogando. Y lo grave del asunto es de que hay una primera etapa en donde hay un gran ocultamiento de las evidencias, un gran ocultamiento de los hechos. Hay informes oficiales totalmente ajenos a la realidad de lo que pasó, tanto provenientes del ejército como del mismo gobierno del Estado de México. El gobierno del Estado de México interviene muchas horas después, más de 6 horas después de estos acontecimientos, en la reciente intervención del secretario de Gobierno en la Comisión de Derechos Humanos. El mismo secretario manifiesta que el ejército le dice a la Procuraduría del Estado que no se acerque al lugar, que porque es peligroso. Las Fuerzas Armadas diciéndole a otras Fuerzas Armadas, digamos, las de Procuración de Justicia, ¿verdad?, que tienen todos los protocolos y todos los elementos para autodefensa, su autodefensa, diciéndole no te acerques porque está peligroso, y los otros haciéndole caso de que no se acerquen porque está peligroso. Llegan 6 horas después y, en fin, el desenvolvimiento de los hechos es de que cada día se va enlodando esta situación más. Hay luego las manifestaciones oficiales falsas de lo que aconteció por parte del ejército, por parte del gobierno del Estado de México, y después de que empieza a haber una efervescencia
sobre el tema se enfoca a nivel internacional, etcétera, para variar, empiezan a caer todas estas versiones, hay una rectificación de las versiones, en fin, no se acaba de esclarecer por completo esta situación, si se va a castigar a todos los que intervinieron, si no, cuál es el proceso del castigo, etcétera, y indefiniciones van, definiciones vienen, vuelven otras indefiniciones y no quedamos claros de que si hay una violación de derechos humanos de esta magnitud, haya una contundente efecto y consecuencias por parte del Estado mexicano. Bien, hay algunas cosas que resaltaron durante las primeras investigaciones y que señalan que lo que ahí ocurrió, pues primero quiso ser ocultado, después quiso ser presentado mediante informes falsos, mientras se lograba alterar la escena de los hechos. Y hay una generalización que algunos no aceptan, que es decir, bueno, es que el ejército hizo esto, en tanto que los propios mandos superiores hasta mero arriba del ejército, dicen, aquí hay personal militar consignado, o sea, detenido, consignado y procesado. No es la institución la que tiene por costumbre hacer esas cosas, sino que fueron elementos que se extralimitaron en el uso de la fuerza y actuaron de manera equivocada. Pero algunos, sobre todo grupos defensores de derechos humanos, dicen no, la responsabilidad siempre es ascendente. O sea, esto quiere decir, la conducta de un soldado es responsabilidad de su superior. Y ahí lo pone al superior en condiciones de que si él no lo ordenó, ¿por qué tendría que ser responsable? ¿Cómo prueba que no lo ordenó o cómo le prueban que sí lo ordenó? Bueno, yo quisiera primero dar algunos elementos que tocó el diputado Angulo y que hemos estado analizando desde la Comisión de Derechos Humanos. Uno es, evidentemente, la información que hemos tenido nosotros es efectivamente un enfrentamiento de un grupo delictivo, esa parte hay que subrayarla, o sea, no sabemos de qué índole, narcotraficantes, secuestradores, ¿no? Sabemos que era un grupo delictivo. Y en ese enfrentamiento lo que sabemos es que, y en el informe que se presentó finalmente por parte del grupo especial, integrado por algunos compañeros y compañeras de la Comisión de Derechos Humanos, se señala que efectivamente hubo una notificación al ejército de que existía un grupo delictivo que estaba en un espacio, en una bodega, y que al enterarse el ejército va al espacio, se da el enfrentamiento. Hay testimoniales que señalan de que después de ese enfrentamiento existían personas aún con vida, y al estar estas personas con vida, el ejército hace unas ejecuciones extrajudiciales, no garantiza en este caso los derechos humanos para quienes, aún y siendo delincuentes, tienen derechos, es decir, a un proceso, a un juicio y a asumir responsabilidades de los hechos que hubiesen cometido. Ahí vienen varias cosas que son contradictorias por parte de diferentes autoridades. Una, efectivamente, que hay una cadena de mando en el ejército. O sea, el ejército no fue ahí porque un soldado o alguien, algún elemento raso hubiese tomado la iniciativa. Que tenía que ir, ¿no? O sea, hubo una orden para decir, asistan a este punto, hay en este caso, una investigación que iban a realizar, según lo que sabemos nosotros, y cuando llegan son recibidos a balazos. Es decir, los elementos del ejército no se mandan solos. Dos, si efectivamente hubo este enfrentamiento, como se señala en el informe, obviamente hubo una información de los elementos del ejército que llegaron y tenían que haber dicho, bueno, nos están recibiendo a balazos, pidieron instrucciones seguramente, la instrucción seguramente fue asegurar el lugar, aseguran el lugar, seguramente en ese aseguramiento ellos tuvieron que haber reportado tantos muertos, tantos heridos, tantas personas con vida. Estas son incógnitas que se han estado esclareciendo con el tiempo, sobre todo por
medios de comunicación, curiosamente, y ahí toco algunos de los elementos que planteó el diputado Angulo. La Procuraduría del Estado tiene 6 horas al acceso al espacio físico donde fueron los hechos. Después de 6 horas, la Procuraduría puede llegar. Tiempo suficiente donde se presume que hubo alteración del lugar de los hechos. Y en esa alteración, después nos enteramos por testimoniales que efectivamente hubo gente que quedó con vida y que fue ejecutada. ¿Por qué nos enteramos? Por algunas testimoniales. Por ejemplo, hay allí el caso de 2 mujeres que se plantea que estuvieron en el lugar de los hechos. No queda muy claro cuál era la función que cubrían ahí, porque, por ejemplo, se dice en algunas notas y testimoniales que estas personas eran trabajadoras sexuales. Otras que estaban secuestradas. Otras que estaban secuestradas, otras que eran que colaboraban. Entonces, pero el caso es que hay gente con vida que incluso hace llamadas telefónicas y dice, estamos rodeados, nos están atacando. O sea, hay gente que dice, aún con vida, que está un enfrentamiento. Y se puede saber por estas testimoniales después de los familiares que efectivamente era un grupo delictivo y que se dice y se comprueba por algunas investigaciones que hace la Comisión de Derechos Humanos que efectivamente había gente con vida cuando terminó el enfrentamiento. Permítame tantito, vamos a hacer una pausa para que cuando regresemos de ese pequeño corte, usted concluya la idea que nos está exponiendo. Sí. No nos tardamos, ahorita regresamos. Okay. Mira, los hechos de Tlatlaya que demostraron una abierta violación a los derechos humanos, una falta de conciencia sobre la vida humana aparentemente de una institución que era muy respetada y que hoy está en el ojo del huracán como es la Sedena, y demuestra sobre todo la complicidad de los distintos niveles de gobierno alrededor de un tema tan delicado donde hay una ejecución extrajudicial de 12 personas argumentando que eran delincuentes, pero la parte más grave es la modificación y la alteración de la escena del crimen y la dilación en el inicio de la investigación, que se dio solamente una vez que las fuerzas de oposición en la Cámara de Diputados solicitaron que esta investigación se diera por parte de la Procuraduría y no por parte de la Justicia Militar.